Bueno, vamos a empezar lo que es el segundo capítulo del Evangelio según San Juan, Juan capítulo 2. En este capítulo vamos a ver algunos principios y vamos a tratar algunas doctrinas brevemente. Vamos a ver acerca de lo que la Biblia dice de bodas y fiestas, que dice la boda en cuanto a matrimonio también, que dice la Biblia en cuanto al vino o la borrachera al tomar, y que dice la Biblia en cuanto a una mujer, una Biblia llamada María. María dice ahí la madre de Jesús. Vamos a ver también lo que la Biblia dice en cuanto a vender en la iglesia o que el dinero en la iglesia. Este capítulo cubre muchas cosas. Y bueno, la semana pasada, en los últimos capítulos, el último capítulo vimos que Jesús es Dios, Él es el Cordero de Dios, y Él empezó su ministerio. Juan el Bautista afirmó que Él era el Hijo de Dios en el bautismo. Juan no registra su nacimiento, no registra tampoco su bautismo, pero aquí empieza, dice el versículo 1, si vamos ahí a Juan, capítulo 2, está siguiendo la secuencia del capítulo anterior. Simplemente comienza con esta frase en Juan capítulo 2, dice el versículo 1 de esta manera: al tercer día ¿de qué? Bueno, al tercer día de los últimos eventos que hemos visto en Juan capítulo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús. ¿Y quiénes dice ahí? Sus discípulos. Entonces vamos a ver en primer lugar que Jesús va a una boda. Jesús va a una boda. Ahí el Señor Jesús lo invitaron a una boda. No sabemos quién es esta persona, no sabemos cuántas personas fueron, no sabemos en verdad, no hay mucho detalle en la Biblia de cómo eran las bodas, no dice si había una ceremonia, en verdad no vemos nada de eso. Pero sí vemos el propósito de por qué Jesús fue a esa boda. Aquí en este capítulo vamos a observar el primer milagro de Jesucristo. Dice así Juan en 2, capítulo 11, este principio de señales, o sea, señales son milagros, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó, ¿qué cosa dice ahí? Su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El propósito de Jesús a ir a esta boda era manifestar su gloria. ¿Qué significa manifestar su gloria? Es vislumbrar de su majestad divina, demostrar que él era Dios mismo, y es lo que estaba haciendo. Por eso fue a esa boda. Jesús nunca rechazaba una invitación. Usted ve que Jesús lo invitaban a las casas de los publicanos, lo invitaban los fariseos, y él siempre iba. Siempre que lo invitaban, Jesús iba, pero iba con un propósito, iba para manifestar su poder, iba para hacer bendición a aquella gente. Y bueno, vamos a ver en primer lugar esa boda, la boda en Caná. La boda en Caná era algo especial, les repito, porque era el primer milagro que Jesús hizo. Dice de nuevo el versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. El 2 dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. En primer lugar, quiero decirles y notar que la Biblia, cuando habla de boda, es entre un hombre y una mujer. Y Jesucristo lo afirmó así. Porque la Biblia dice que Dios creó al varón y creó a la mujer. Varón y hembra los creó. Y es más, Jesús lo dijo así en Mateo 19, del 4 al 6. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio? ¿Cómo los hizo? Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ese pedazo que acabamos de leer de la Biblia, estaba en medio Jesús y le hicieron una pregunta acerca del divorcio. Y la Biblia condena el divorcio. Jesús aborrece el divorcio. Ahora hay mucha gente que no conoce de Cristo y se han divorciado. Yo no quiero que usted se sienta mal. No se sienta mal. Si usted no conoció del Señor, la Biblia dice que Dios nos da simplemente una nueva oportunidad, nueva vida. Su esposa o su esposo con quien está allá es su esposo, su esposa. Pero la Biblia sí condena esto. Es algo que le tenemos que advertir a los más jovencitos. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. No es entre un hombre y otro hombre. No es entre una mujer y una mujer. No es entre lesbianismos ni sodomitas. El matrimonio es como Dios lo declaró. Dios hizo un hombre, hizo una mujer, y hizo un pacto, una unión física. La Biblia le llama una sola carne. Y lo que Dios juntó, ¿qué dice al final?
no lo separe el hombre. O sea que cuando nos casamos es para siempre. Si usted ya está casado, es para siempre, hasta que la muerte nos separe. Es hasta que ya no esté vivo usted, hasta que ya no esté viva ella. Dice la Biblia que mientras el hombre vive, la mujer está ligada por ley a aquel hombre hasta que él muera. O sea que esta persona que Dios le dio es una bendición, pero dice, no, me estoy cargando a alguien que no. Usted ora al Señor, pidan que el Señor le guíe, ore, ayune, y el Señor va a fortalecer esta situación. Ahora, los nuevos, los muchachos que todavía no se han casado, por eso tienes que mirar bien, echa ojo. Y mira bien, y tus padres son unos buenos guías para decirte, este muchacho no te conviene, hija. Esta muchacha no es bueno, no creo que es una muchacha que te va a agradar o va a ser algo, una buena esposa, hijo. No, pero es que está bien guapa. She's so beautiful, man. She's so hot, and I want her. Va a decir, no, hijo, la belleza se va a acabar. Un día cuando ya crezca, va a cargar más los kilos y va a ser diferente. Se va a ir la belleza. Y lo mismo para el muchacho. Oh, he's so cute. Look at him. He's so wonderful. Mira nomás qué guapo está esos ojos, y es alto, y mira nomás está morenito, así como me gustan. Ten cuidado porque la belleza se va, se acaba. Es que canta bien bonito, dice, no, es que toca bien bonito la guitarra y canta. Ay, que ese muchacho no te va a dar de comer guitarra. Hay algunos muchachos que no escuchan lo que se les enseña. Algunas señoritas no escuchan el consejo. Tus padres están ahí como una sombrilla de protección. El pastor está ahí como una sombrilla de protección. Yo nunca te diría, haz esto o no hagas esto, pero te aconsejaría que tú en verdad observa, mira bien, porque la ley dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y Jesús va a una boda. O sea, Jesús aprueba de bodas. Nosotros hemos tenido 2 bodas aquí. Va a cumplir 1 año en marzo. El hermano Olivera, que aquí tuvieron su ceremonia por medio de un pacto en la iglesia. El hermano Miguel se casó en octubre. Y queremos tener más bodas aquí. Que un día se casen. Todas mis hijas aquí se van a casar. Toditas aquí. Yo las voy a entregar. Y las quiero entregar con mucho orgullo. Pero mire, tenemos que ver también a qué tipo de bodas vamos a ir. No podemos decir, pues, voy a ir a la boda porque es de mi primo. Mucho cuidado ahí. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Voy a ir a la boda que es de mi camarada o es mi cuatacho de mi terraza. No. Tenga mucho cuidado a dónde usted va, o dónde está yendo, a dónde está llevando a su familia. Porque muchos en el mundo, mire, la gente que no conoce de Cristo usan la boda como pretexto. ¿Para qué? Para tomar, eso es la verdad. Y cuando no hay cerveza en una boda cristiana y invitamos a gente que no es cristiana, lo primero que preguntan es, ¿dónde están las cervezas? ¿Dónde está el DJ? ¿Dónde está? Y la gente está buscando eso porque miren, no vienen para ser testigos de sus amigos. Quiero que les vaya bien, vamos a orar por ellos, los queremos apoyar, sino que ellos vienen para ver qué me dan. ¿Cómo le llamamos a ese tipo de persona que llega a ese tipo de bodas? Gorrones, gorreros, vea que nada más están buscando a ver qué me van a dar. Y andan ahí criticando todo. Mira, no, está fea la decoración. Nada más cómo se vistió la novia. No, la comida no estaba buena. Ese no es el propósito de una boda. Y hay gente que gasta miles y 10 miles de dólares en una boda para complacer a los invitados, olvidándose del motivo principal de una boda es agradar a Dios en un matrimonio en santidad. Dice Efesios 5, y ahí le van a mostrar a usted en qué tipo de fiesta usted sí puede ir y qué fiesta no debe ir. Dice Efesios 5, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Existen los que son hijos de desobediencia y sabía que ellos tienen palabras vanas, palabras vacías. Y le van a empezar a decir que es aburrido, que es muy aguado ser cristiano, que ser cristiano no es divertido. Dice versículo 7, no seáis pues, ¿qué dice ahí? Partícipes con ellos, o sea, no participes con ellos. No haya una boda donde hay personas que Dios le llama hijos de desobediencia. ¿Por qué? Dice versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, porque ahora ellos son tinieblas. Dice, más ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mire, comprobando lo que es, ¿qué dice ahí? Agradable al Señor. Una boda o una fiesta, ya sea un cumpleaños o ya sea un baby shower, debe ser para agradar al Señor. Y si no agrada al Señor lo que está pasando ahí, dice la Biblia, no seáis partícipes con ellos. ¿Así lo dice un pastor o así lo dice la Biblia?
Así lo dice la palabra de Dios. Porque yo puedo decirle algo y decir, pues ese es capricho del pastor. Créame lo que yo no estoy detrás de usted y cada quien de ustedes va a dar cuentas. Pero si dice la Biblia que no seáis partícipe con ellos, dice el versículo 11 de nuevo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Reprendedlas. Pastor, usted está diciendo que yo no debería ir a una boda de mi hermano. Dice, si es su hermano, vaya a la ceremonia, pero cuando ya es tiempo de ir a la parranda, entonces, ¿sabes qué, hermano? Hasta aquí llegamos, aquí está el regalo, oro por ti, te amo mucho, pero estoy ocupado y me tengo que ir a hacer otra cosa. Para que no participe de estés ahí y sus hijos observando ahí a las mujeres bailando con los hombres y unos hasta agarrándose a puñetazos y a peleándose. Pastor, ¿cómo sabe eso? Porque antes de ser cristiano, antes de que mis papás fueran fieles a una iglesia, yo observé estas cosas. Yo veía cómo se peleaban en las bodas. Yo veía cómo se peleaba el que se iba a casar. Ahí lo tenían entre tres golpeándolo borracho, gritando entre sus propios cuñados y... No, dice la Biblia reprender esas cosas. Dice el 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Las borracheras llevan a otras cosas perversas en secreto. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mira, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea de nuevo dice la voluntad del Señor. Y el 18 dice, no os embriaguéis, no te emborraches. Repito, ¿de qué se tratan aquellos bautismos de los niños? Ahí la gente según hizo un bautizo, pero después viene la fiesta y ahí sacan las cervezas y cuñado yo te traigo las caguamas y cuñado yo te arrimo las frías. ¿Y dónde está el niño? Fuera de vista, bien dormidito. El niño ni se acuerda. Y la gente usa todas estas cosas como pretexto para embriagarse. Por eso usted debe de tomar la decisión. Yo no participo. A esta boda fue Jesús. Quiere decir que era una boda decente. Y a esta boda fueron sus discípulos. Entonces vemos la boda a la que fue Jesús. Pero vamos a ver después, allí en esa boda, Jesús y María. Jesús enfrenta a su mamá ahí, a la madre terrenal de Jesucristo. Dice Juan 2, 3 al 5. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Faltaba qué cosa? Vino. Y María, como era amiga de los que se iban a casar, se preocupó que pues, los invitados no iban a estar contentos porque hacía falta pues, la bebida, hacía falta el refresco. Ahorita vamos a explicar qué tipo de vino era, porque algunos piensan que era otro tipo de vino. Pero ahí viene María a Jesús. Jesús a este punto no ha hecho ni un solo milagro. Algunos enseñan que Jesús de niño hacía milagros y me acuerdo ver una película donde unos niños quebraban unos pajaritos de barro y Jesús no se hizo un ruido así y los pajaritos se fueron volando. Y yo, wow, Jesús de seguro hacía milagros cuando era niño, ¿no? Que él partía la leche a la mitad o su cereal. Y muchos bromeaban cosas que Jesús hacía milagros cuando era niño. Jesús no hizo ni un solo milagro hasta este punto. A este punto es cuando Jesús va a hacer milagros. Pero aquí vemos María tratando de controlar la agenda de Jesús. Ahora, en la Biblia no vemos que María era incrédula, pero María tampoco es la madre de Dios como vamos a ver ahorita. Pero ella llegó a Jesús y le dijo, mira, necesitan vino. Dice versículo 4, disculpe. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué le dijo? Mujer, aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Vamos a anotar algunas cosas de este pasaje. En primer lugar, él le llama mujer. Ahora, en la Biblia usted nunca ve a Jesús llamándole a María mamá o madre. No le llama así. Los que escriben los evangelios registran que es su madre terrenal. Pero Jesús nunca se le dirige a ella como su madre, como su mamá. Ahora, Jesús la veía como una parte de su creación. Él amaba a María. María era un tremendo ejemplo. Dice Lucas 1:28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre, ¿qué dice ahí? Entre las mujeres. Note que no dice por encima de las mujeres. No dice que es mejor que todas las mujeres. Dice entre las mujeres. Y Jesús le llamó ¿cómo? Mujer. Jesús le llamó mujer en otra ocasión cuando él estaba crucificado y estaba a punto de morir. Y te iba a tomar cargo de ella. Dice ahí en Juan 19, 26 a 27. Cuando vio Jesús a su madre. Jesús está crucificado aquí.
Y al discípulo a quien él amaba, que él es Juan el apóstol, que estaba presente, dijo a su madre: he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces miren, vemos ahí que Jesucristo tenía un amor, un afecto por esta mujer llamada María, porque era la mujer que Dios usó como instrumento para traerla a la tierra. Era una mujer muy importante, muy especial, ejemplar para los jóvenes y las señoritas en especial. Pero note que le concedió él la petición a María, no por ser su madre, sino por ser una mujer a quien él amaba. Se la concedió como concede a una mujer cristiana una petición, como le concedió a Elizabeth un bebé, como le concedió a Ana un bebé, como le concedió a muchas mujeres en la Biblia sus peticiones. Por eso le dijo mujer. Y bueno, vamos a ver unos momentitos un poquito más de María. Pero mientras lo que dice ahí que dijo: no ha venido mi hora. Le está diciendo: María, todavía no es mi tiempo. ¿Cuál hora es esta? ¿Alguien sabe qué hora es esta? Esta hora que Jesús habla, él mencionó mi hora, no ha llegado mi hora, unas 7 veces a través del libro de Juan, y se refiere a su sacrificio, su hora de su humillación, su hora de su sacrificio. Juan 17:1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, mire, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Llegó el momento cuando él dijo: Padre, es tiempo, la hora llegó. ¿La hora de qué? De ser abofeteado, de ser humillado, de ser escarnecido, de ser crucificado, de ser sepultado. Pero María decía: todavía no es el tiempo. Le dijo María, dijo: mujer, todavía no es el tiempo para que yo haga esas cosas. En ese instante estaba él rechazando su autoridad de ella. En una ocasión Jesucristo se perdió, sus padres lo estaban buscando, y cuando lo encontraron, la Biblia dice que él se sometió a ella. Se sometió a José y regresó con ellos como un hijo obediente. Pero a este punto ya se está desligando, diciendo: ya no es tiempo de seguir tu agenda, mujer. Es tiempo de seguir lo que Dios quiere que yo haga. Y bueno, ¿qué le respondió María? ¿O qué dijo María a los siervos? Haced todo lo que os dijere. Si María estuviera aquí ahorita, ¿sabe qué diría ella? Yo no quiero que ustedes me obedezcan a mí, hagan lo que Jesús dice. Porque es lo que está diciendo ahí. Entonces en un final vemos que Jesús es el que tiene la autoridad. Pero vamos a anotar algunas preguntas. Vamos a notar algunas cosas. ¿Es María inmaculada, sin pecado, como algunas personas dicen? Bueno, si usted lee lo que dice Lucas 1:47, note lo que María dijo acerca de, después de darse cuenta que iba a dar luz a un niño, a Jesús. Dice: y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Qué cosa? Mi Salvador. Ella reconocía que tenía necesidad de un ¿qué? De un Salvador. ¿Por qué? Porque ella, tal como todo ser humano que nació, era una pecadora. Note lo que Jesús dijo en Lucas 18:19. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Le hablaba a un hombre rico. Ninguno hay bueno, sino solo ¿quién? Sino solo Dios. Ahí le dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. A los ojos de Dios, María era una pecadora quien necesitaba un Salvador. Por eso ella se regocijó. Dijo: me alegro porque me alegro en Dios y Él es mi Salvador. Ahora, Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Él nunca le llamó a Dios o al Padre Salvador, porque Jesucristo mismo es el Salvador. La otra pregunta es: ¿fue su virginidad perpetua? Algunos enseñan que María, después de haber dado a luz a Cristo, permaneció virgen para siempre. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Note lo que dice ahí en Mateo 13, 55 al 56. Y este es uno de muchos pasajes. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. ¿No se llama su madre cómo? María. Mire, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Venga por acá, por favor, el carpintero José. La Biblia dice que María estaba desposada con un varón llamado José. Desposados significa que estaban ya comprometidos para casarse y todavía no se conocían. Por eso cuando vino el ángel Gabriel le dijo: vas a tener un hijo. Dijo: pero ¿cómo si yo no conozco varón? Y cuando José se dio cuenta, él no la quería difamar, sino porque la iban a apedrear. Es posible que la iban a apedrear, pero dice: se embarazó, pero yo no soy el padre, y él la quería dejar secretamente. Pero vino un ángel y le dijo: José, toma a María como tu mujer, porque lo que ella nacerá es de Dios, es parte de Dios, es un milagro de Dios. Y él recibió a María. Entonces ellos se casaron, fueron hacia Belén, donde nació Jesucristo,
Pero después de haber nacido Jesús, ellos tuvieron una cohabitación íntima donde después nacieron, mira, ahí están los nombres de los hermanos de Jesús, de los hijos de José y María. ¿Cómo se llamaban ellos? Jacob, José. 4 varones. Y también tuvieron ¿cuántas hermanas? No, están, dice ahí, todas sus hermanas con nosotros. Yo les he dicho que cuando aparece la palabra todas sus hermanas, yo creo que son por lo menos unas 3 o 4. Porque si fueran 2 hermanas, no están sus hermanas, pero todas sus hermanas. Y usted me dice, pastor, ¿dónde están todas sus hijas? Está hablando más de 2, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí que Jesús, decían, ¿era el hijo de quién? Del carpintero. ¿Quién era el carpintero? José. José de Nazaret. ¿Sí era de Nazaret, José? ¿Sí? O de Capernaum. ¿Qué? Ok, toma asiento, hermanos, gracias. ¿Qué? Algunos dicen, no, es que esos eran primos de Jesús. Eran sus primos. ¿De dónde sacaron eso que eran primos de Jesús? Pues eran primos. Noto que Pablo dijo en Gálatas 1, 18 y 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino ¿a quién dice ahí? Jacobo, ¿el hermano de quién? El hermano del Señor. Ese es el mismo Jacobo que acabamos de leer en Mateo capítulo 13. O sea que uno de los hermanos de Jesús era uno de los líderes principales en la iglesia en Jerusalén. Es más, Jacobo escribió un libro en la Biblia llamado Santiago. Santiago y Jacobo es el mismo nombre. Jacobo escribió la epístola a Santiago y Jesús tiene otro hermano que se llama Judas, que escribió la epístola de Judas. Entonces, estos eran los familiares de Jesucristo. Ahora, pero algunos dicen, pastor, yo creo que cuando dice hermano se refiere a sus discípulos porque somos hermanos en Cristo, ¿no? Bueno, ahí en Juan, en la Biblia, vaya Juan 2, capítulo 2, 12, hay una distinción entre sus hermanos y sus discípulos. Dice, después de esto descendieron a Capernaum. Él, su madre, ¿quién más? Sus hermanos y ¿quién? Y sus discípulos. Entonces vemos que hay una distinción entre sus hermanos y ¿quiénes? Y sus discípulos. Ahora yo sé que hay gente que es muy sincera y en verdad ellos creen lo que han oído. Pero no es lo que la Biblia enseña, que María tuvo una ascensión sobrenatural, que ella fue inmaculada. Eso no es lo que la Biblia dice. Es más, la Biblia dice que su familia no hacía la voluntad de Dios. Dice Mateo 12, 46 a 50, mientras él aún hablaba a la gente. He aquí su madre, ¿y quién más? Y sus hermanos estaban afuera y querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora, también la Biblia enseña que Jesús no tenía padre ni tiene madre. Dice ahí, porque Él es Dios mismo. ¿Quién es el Padre de Dios? Nadie. Dios no tiene padre y Dios no tiene hijos. Padre ni madre, y tampoco tiene principio de días. Hebreos 7:3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre, sacerdote para siempre. Y tampoco es una figura de adoración. Cuando adoraron a Jesucristo, Él recibió la adoración. Pero a nadie más en la Biblia se le permite adorar más que a Dios mismo. En una ocasión, Juan el apóstol se postró para adorar a un ángel que le estaba mostrando unas tremendas maravillas. Y note cómo le respondió aquel ángel a Juan el apóstol. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Qué le dice al final? Adora a Dios. En la Biblia no vemos que se requiere alianza hacia María. No hay un honor dado más allá. No hay una devoción especial hacia ella. No hay mención de ella después de Hechos capítulo 1. Pablo no la menciona en sus epístolas. Pedro no la menciona en sus epístolas. Juan no la menciona en sus epístolas. ¿Y sabe qué? Ni siquiera los hijos de ella lo mencionaron. ¿Se imaginan si ella fuera la figura que a veces algunos la presentan? ¿No cree que de perdida Santiago y Judas la hubieran mencionado? Pero mire, le vuelvo a decir, ella es una mujer digna de respeto, de admiración como ser humano. Pero nuestra mirada debe estar en Jesucristo. La Biblia dice que estamos completos en Cristo. Completos en Cristo significa que en verdad no necesitamos ni a Moisés, ni a Abraham, ni a Pablo. No ocupamos a Adán, no ocupamos ni a María, ni a Elizabeth, ni a Ana. En Cristo tenemos todo.
Cristo es la figura central de la palabra de Dios. Y aquí vemos entonces que había esta necesidad de vino y Jesucristo va a conceder esa petición, donde vamos a escribir en letra C el vino. El vino. Juan 2, del 6 al 10 dice, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadla a la maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin haber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora aquí la historia es sencilla. Se acabó, ¿qué cosa? El vino. En México se acabó la horchata. En El Salvador se acabó la champán. Se acabó el refresco. En Estados Unidos se acabó la soda. Se acabó. ¿Y qué vamos a hacer? Ya no hay. Pues vamos a comprar más en la tienda. Y bueno, el vino es algo delicado, no es algo que se compraba en cualquier mercadito ahí. Era para la gente que tenía dinero. No cualquiera podía tomar vino en aquel tiempo. La Biblia nos dice que gente tomaba vino ciertos días nada más. Ahora, pero dice, se acabó. Y María le dice a Jesús, pues que le ayude. Y Jesús toma 6 tinajas. Y esas eran usualmente utilizadas, dice, para purificar para limpiar. No sé si era para limpiar las sandalias, para limpiar el cuerpo, no sé, no especifica ahí. Pero dice la Biblia ahí que llenaron con agua hasta arriba. Y cuando empezaron a servir, ¿qué salía? Salía vino. ¿Okay? Eso es la historia. ¿Qué era el vino? Jugo de uva. Eso es lo que era. Un juguito de uva. ¿Le gusta el jugo de uva aquí? Le repito, para nosotros sería una horchata, un tamarindo, un agua de tamarindo. Un agua ¿de qué más? ¿Qué más? Un agua buena. Eso, ¿qué? Ahora, la pregunta es, ¿era este vino fermentado? Hay quienes enseñan que Cristo sirvió un vino fermentado. Fermentado significa que tenía cierta levadura para que se convirtiera en alcohol. Y dicen, es que Jesucristo dio para que se disfrutaran. ¿No ves que dijo que primero sacaron el vino inferior? Y la gente a veces usa su propia lógica, decir, no, en las parrandas donde yo he ido, primero sacan la buena cerveza y después sacan la inferior. Y así dicen algunas personas que dicen, no, pues aquí están enseñando. Y quieren ellos ir y ver a la luz de su experiencia las fiestas que ellos han participado. Y dicen, cuando empezamos, primero ponen la cerveza buena y finalmente sacan el Tonayán. Ya sacan el pulque al final. Pero miren, eso no es lo que la Biblia está enseñando. Ahora, la pregunta que ahora surge, ¿se permite tomar en la Biblia? Muchos dicen que no es malo tomar. Lo malo es emborracharse. Qué inteligentes, ¿verdad? Yo siempre he hecho esta pregunta. ¿Es malo cometer adulterio, correcto? Entonces no es malo besar a una mujer que no es tu esposa. No es adulterio. Pero ¿a dónde lleva a besar a una mujer que no es tu esposa? Al adulterio. ¿Le gustaría que una dama ver a su esposo besuqueándose con otra mujer y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y dice, no te preocupes, nada más la estoy besando. En moderación. ¿Usted aceptaría eso, dama? ¿Habrá una mujer aquí que aceptaría que sus hijos estuvieran observando fotos sucias y el muchacho dice, solamente estoy yo gozándome de la creación de Dios, el cuerpo femenino? ¿Usted aceptaría eso, dama? Hay hombres que dicen, no hay nada malo en mirar. Estoy admirando a aquella mujer como admiro a un carro. Estás mal de la cabeza, no es lo mismo. El mirar a una mujer, dice la Biblia, que uno lo lleva a codiciar en el corazón. Cometemos adulterio en el corazón. Y eso después del corazón salen los adulterios. Entonces podemos aplicar ese mismo principio porque mucha gente está diciendo, no hay nada malo en que te eches una fría con tal de que sea la única. Una fría, ¿como qué fría? Sí, si quieres una coronita, una chelita por ahí, un vino, con que te la tomes en moderación, está bien. Dice algunos para digestión. Mira, para la digestión mejor coma mejor. Porque mira, muchos están ahí que van con su OmniLife y su, ¿cuál es el otro? El que
Herbalife y le atacan a un montón de chucherías y después andan ahí con esos para arreglar lo que echaron a perder en el estómago. No, mejor hay que comer bien. Coma más legumbres, coma comida más saludable y así no tiene problemas con la digestión y no ocupa después ninguna ayuda externa, una píldora, no ocupa una medicina, es todo natural. Pero la pregunta surge en la Biblia, ¿vino qué significa? Tenemos que ver que siempre hay diferencia, depende del contexto lo que es vino. Hay vino fermentado y la Biblia llama jugo de la vid. Dice ahí en Mateo 25, 29, aquí está Jesús hablando. Y os digo que desde ahora no beberé más de este. ¿Qué dice ahí? ¿Fruto de qué? Fruto de la vid. Aquí le llama él fruto de la vid o como un jugo hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La Biblia dice que el vino es considerado una bebida deliciosa. Dice Salmo 104, 15. Y el vino que alegra, ¿qué dice ahí? El corazón del hombre. Yo no entiendo porque nosotros no tomamos jugo de uva, no es nuestra costumbre tomar jugo de uva. Pero dice que les alegraba, les traía una satisfacción por tomar el jugo de uva. No estamos hablando fermentado. En la Biblia también vemos que era una delicia, era caro porque lo tenían que exprimir. ¿Ha visto las uvas que tan chiquitas son? No son como las que ahora con química son unas uvas grandototas. Mis vecinos tenían uvas y el racimo caía por este lado y las uvas estaban más o menos de ese tamaño. Bien ricas que estaban esas, de las robaba. Pues cayó en mi lado, pues es mía ya, ¿no? Y bueno, mire, para tener un jugo de uvas necesita un racimo grande y usted ha visto la gente cómo preparan, ocupan un lagar. Y en el lagar usualmente es un lugar, un tambo grande donde la gente entraba, se limpiaba los pies y empezaban a pisar las uvas. Y así salía el juguito, no había las máquinas que hoy tienen. Entonces no cualquier persona podía comprar vino. Nosotros cuando vemos la Biblia pensamos que el vino abundaba y que todos tenían vino. No, en la Biblia vemos que el vino era caro. En la Biblia vemos también que el vino era usado como un remedio medicinal. Dice, mira Timoteo 5:23, y no bebas agua, sino usa de un poco, ¿de qué dice ahí? De vino, por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Ahí está, pastor. Yo voy a tomar vino en vez de agua. Tráeme la chela, por favor. Imagínense, eso es lo que la gente piensa. Dice ahí en 1 Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, o sea, los que sirven en la iglesia, sin doblez, no dados, ¿qué dice ahí? A mucho vino, ¿ves? No mucho, poquito, moderado. Con que seas dado a poco vino está bien, en moderación. Pero note lo que dice en 1 Timoteo 3:3. No dado, ¿qué dice ahí? Ahí no dice mucho, ¿verdad que no? Ese es el pastor no debe tomar vino, pero los diáconos ellos sí podemos emborracharnos un poquito. Podemos tomar un poquito. Ahora, no levante la mano, pero hay quienes aquí tomaban antes, era alguna cosa que frecuentaban, tomaban, se emborrachaban. Si a usted le ofrecen nada más una, ¿usted cree que usted soportaría otra? ¿Ve qué absurdo es que una persona que se para detrás de un púlpito siendo pastor diga, hermanos, no hay nada malo, en moderación? El problema no es tomar, el problema está en emborracharse. Pero note lo que dice Proverbios 21. Aquí vemos algo negativo del vino. El vino es, ¿qué dice ahí? Y la sidra, ¿qué? Alborotadora. Y cualquiera que por ellos hierra, ¿qué dice? No es sabio. Ahora, ¿la Biblia se está contradiciendo? Vimos que es causa alegría y aquí dice que es escarnecedor. Y si usted ve en la Biblia, vemos que el vino ha causado graves problemas. El primer borracho en la Biblia se llamaba Noé. Él no sabía lo que era la fermentación. Y él plantó un huerto de uvas y él empezó a hacer sus jugos. Dice la Biblia que él tomó tanto, tal vez lo tenía conservado por meses y años. Y cuando él tomó, se emborrachó y estaba desnudo. Y vino uno de sus hijos menores y lo observó. Algunos dicen que él cometió actos de sodomitas con su propio padre, pero estaba borracho. En otra ocasión, dos perversas emborracharon a su padre para acostarse con él. La primera, la mayor, los emborrachó a este hombre. Su nombre era Lot y se acostó con él. Y al día siguiente, y se te toca a ti, hermana, y emborracharon también a su padre la segunda noche para que su hija, también perversa, cometiera incesto con su propio padre.
La Biblia habla muy malo en contra de la borrachera, pero mire, viene de la misma palabra, vino. Pastor, entonces, ¿cómo yo puedo saber cuál es vino correcto? Pues solamente tiene que ver el contexto. Y la razón de por qué yo digo que Cristo no dio vino a la gente para emborracharse, sino que era fruto de la vid, que era un jugo, lo declara ahí en Habacuc 2:15. Dice, ay del que da beber a su prójimo, ay de ti que le acerques tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. La palabra en la Biblia cuando dice ay, es una advertencia grave, diciendo ay de ti, te va a ir muy mal, muy grave. Y Jesucristo, siendo mismo el autor de la Biblia, ¿usted cree que Él se va a contradecir? Dice, sí es pecado que te embriagues y te emborraches, pero es peor cuando tú le das a alguien para que se emborrache. Entonces es imposible y es algo ridículo tratar de justificar que Cristo dio de tomar a la gente, les dio alcohol. Y unas personas creen eso. Me acuerdo en una clase en un instituto bíblico, pasó un muchacho y declaró que Dios no dio de beber vino fermentado. Y se enojó un hombre y dijo, este es indocto, este no sabe lo que habla, este vino que él sirvió es la buena cerveza que la gente da, nada más que en moderación. ¿Sabe dónde terminó este varón? En el mismo lugar en la botella. Miren, no se justifica el creer que está correcto. No voy a ir más a fondo en este tema. Tengo que hablar de ello pronto y estaremos cubriendo acerca del vino y la borrachera después. Dice Juan 2:11 de nuevo, regresando a Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús. Este fue el primer milagro. Vamos a ver número 2. Jesús va al templo. Meramente Jesús fue a una boda. Ahora Jesús va ¿a dónde? Al templo. Jesús ya había ido al templo varias veces. Pero aquí viene después al empezar su ministerio. Y él va con un propósito. Va a manifestar su celo. En la boda fue para manifestar su gloria. Aquí va a manifestar su celo. Cuando hablamos de celo, estamos hablando de su pasión por Dios. Es un enojo santo por las cosas divinas. Usted se puede enojar cuando el nombre de Dios es pisoteado. Usted puede sentir un enojo cuando la gente se burla de Dios. Eso se llama celo, es justificado por Dios. Dice Juan 2:17. Allí Juan 2:17, entonces acordaron sus discípulos que está escrito, mire, el celo de tu casa me consume. ¿Por qué se llenó de celo? Porque vamos a ver en lugar, él miró el mercado en el templo. Él vio el mercado en el templo. El templo era un lugar muy importante. Y la gente lo estaba utilizando como un mercado para su ganancia propia. Dice ahí, versículo 3 al 16, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre, ¿casa de qué dice ahí? Ayúdeme, ¿casa de qué? De mercado. Mira, el problema no es que esta gente estaba vendiendo cosas. El problema es que lo estaban vendiendo en el templo. El problema es que se estaban aprovechando de la gente. Les estaban vendiendo a la gente que iba con buenos propósitos, buenas intenciones. Dice la Biblia que ellos estaban adentro del templo. ¿Y qué estaban vendiendo? ¿Y qué más estaban haciendo? Aparte de vender cosas, ¿qué estaban haciendo? Cambistas. Venía gente de lejos y traían tal vez otra moneda. Y estos, para que les cobraran más, decían, pues tienes que cambiar tu moneda. Y no se la cambian gratis, ¿verdad? Cuando voy a México me llevo $100 y dice, el peso está a 19, pero nosotros te lo vamos a comprar o te lo vamos a pagar a 17. ¿Verdad? Ese es negocio y está bien. Pero hacerlo en la iglesia, hacerlo en el templo, eso a Jesús no le pareció. Note lo que, esa fue la primera vez. La segunda vez, Jesús hizo eso 2 veces. En Mateo 21 dice el versículo 12 al 13, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cuántas veces lo hizo? 2 veces. Nada más imagínense eso. Ahí está entrando Jesús, miró ahí los animales, los cambistas. Dice la Biblia que digo, sálganse, pero mire, note que dice ahí el versículo 15, y haciendo ¿qué cosa?
un azote de cuerdas. ¿Qué significa eso? ¿Qué son cuerdas? Unos chicotazos. Sacó su cinturón, no sé, andaba, sálganse. Y empezó a, ¡guacha! Ahora, ¿a quién le pegó? ¿A los animales o a la gente? ¿Usted cree que fue a la gente? Bueno, Miguel, vete. No, no es cierto. Dice que los sacó. ¿Dónde está el amor de Jesús? ¿Ha escuchado gente decir, eso no es amor? Aquí vemos un acto intolerante. Jesús no permitió que se explicaran. Jesús no permitió que ellos declararan, pues es Jesús, estamos ayudando. No, Jesús aquí llevó adelante o llevó a cabo un acto completamente intolerante. Yo me sorprendí cuando vi esto. Jesús sacó a chicotazos a la gente. Ahora, hoy mismo la iglesia es llamada la casa de Dios. A través del Antiguo Testamento el templo es la casa de Dios. Pero note lo que dice 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? La iglesia de Dios viviente. Columna y baluarte, ¿verdad? O sea que la iglesia hoy es el lugar de reunión, la asamblea. Y Dios dice la iglesia local es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Esta es la casa de oración, donde venimos a orar, a alabar, a escuchar predicación, donde venimos a tener compañerismo. Pero mire, no es un lugar para sacar ganancia. Ahora hay gente que usa el evangelio, las cosas de Dios, para sacar dinero de las personas. Para trasquilar, como quien dice figurativamente, a las ovejas en la iglesia. Y mucha gente muy honesta, muy sincera, van a lugares para que recibir cierto beneficio espiritual, entre comillas, alguna música, discos de música, tal vez libros escritos por hombres, pero muchos de ellos saben cómo explotar a la gente. Dice, si quieres el poder de Dios, nada más planta tu semilla. Alguien aquí tiene una petición, tiene necesidad, tienes que dar por lo menos unos $500. Y la gente muy atemorizada y sincera, ¿sabe qué hace? Dan. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos, ¿qué dice ahí? Profetas entre el pueblo. Mire, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y hoy en día hay muchos farsantes que aparecen en la televisión pidiendo dinero a los incrédulos. Y se quieren introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. O sea que mucha gente va a seguir las enseñanzas de estos hombres, por causa de los cuales el camino de la verdad está blasfemado. Note lo que dice el 3. Y por avaricia harán, ¿qué cosa? Mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales y ya de lo largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice que estos van a ser mercado de los cristianos. Los van a engañar y les van a decir, tienes que dar dinero a la iglesia, tienes que dar dinero a mí, yo soy un hombre de Dios. Envía dinero para que nos mantengamos en el aire, envía dinero para que nos mantengamos en el canal, para que nos mantengamos en la televisión. Planta tu semilla, compra el pañuelo, compra el pedazo de la cruz, compra cualquier cosa. Es mercadería de engaños. No debemos nosotros creernos eso. La iglesia no es un negocio para ganar dinero. Y mucha gente sabe, se convierte, que era un cantante en el mundo, y Yuri se convierte en Cristo, entre comillas, y ahora es cantante en el mundo cristiano. Y ¿cuál era el otro? El jaguar o el puma, no sé, empezaba a cantar también allá afuera y ahora se convierte a Cristo haciendo lo mismo, sacando a la gente el dinero y su provecho. Y quieren imitar lo que ellos hacen allá afuera. Levantan un concierto, cobran sus $40, $50 para que los escuche, ¿qué? Cantar. ¿No es lo que Jesús hizo eso? Cuando se le arremaron 5,000 personas, pasó un plato de ofrenda. ¿Qué hizo Jesús? Les regaló pan. Ahora, las ofrendas son bíblicas, pero dice la Biblia que cada uno debe dar, porque tampoco existe la manipulación. Ustedes saben que yo no les he hablado de dinero, no les he torcido su manita, no les he hecho sentir mal. Si no das, Dios no te bendice, va a cerrar Dios las ventanas de los cielos. Y cuando se trata de la ofrenda, hermanos, vamos a levantar nuestra ofrenda. Recuerden los misioneros, vamos a orar.
Algún día tendremos el tiempo adecuado para explicar lo que la Biblia dice de dar, pero no es algo que tengo que estar ahí tras ustedes, porque si no dan, ¿cómo le vamos a hacer? Note lo que dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso. ¿En dónde? En su corazón, miren, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No debe la gente dar en la iglesia porque hay una necesidad y hermanos, no tenemos. Hermano Josué, cierra la puerta. Hermano Miguel, trae los platos de ofrenda otra vez. Nadie se sale hasta que recogemos más dinero. Imagínense. Eso no hacen pastor en las iglesias. I was there. Yo estuve ahí. Yo decía, this is cool. Yo era un niño. Yo no daba dinero, pero la iglesia no es un lugar para recaudar fondos. Que vamos a vender comida, tacos, tamales, dulces, bebidas, porque necesitamos levantar fondos para este proyecto. Mira, si Dios no lo quiere dar, no los va a dar. Pero en la iglesia no vamos a vender ni tacos, ni tamales, ni nada para levantar fondos para que el pastor se sostenga. No. Si la iglesia no puede sostenerme, yo me voy a ir a trabajar, como dice la palabra de Dios. Miren, la prioridad es que haya las puertas abiertas, que haya un lugar. Segundo es que haya luz. Tercero es que se le pague al siervo de Dios. Si no se puede, no se puede. Yo no estoy aquí para que me paguen. Yo estoy aquí para ayudarle a usted espiritualmente. Seré un mejor pastor efectivo si tuviera más tiempo para orar por usted, preparar mejores mensajes, visitarlos, salir a evangelizar más. Qué bendición tener un pastor de tiempo completo, pero no es un requerimiento. Así que no vamos a tener aquí ventas de nada. No vamos a vender el café, no vamos a vender jugos. Pastor, ¿qué tal si ponemos unas sabritas y unos dulces aquí? Nada. La iglesia no se trata de dinero. Es más, si usted ve los discos atrás de predicación, son gratis. Llévenselos. Queremos que usted reciba bendición de la palabra de Dios. El hermano Larry nos ayudó con los DVDs del banquete de parejas. Ese fácilmente lo podíamos vender en $20. Hermano, ese fue un día especial, es DVD, $20. Y la gente iba a pagar por ellos. Si quieren escuchar los CDs de predicación, $5 cada uno. Es para el ministerio, hermanos. ¿Sabe cuánto nos costó a nosotros hacer esos discos? Como 3 centavos cada uno. Compramos el mayoreo, la pintura, los discos. Tenemos todo el equipo. Podemos hacer mercado. Yo soy muy creativo. Pero no, la iglesia no se trata de eso. Pastor, entonces, ¿cómo va a pagar usted? ¿Cómo vamos a pagar las cosas? Cada quien debe dar, ¿cómo dice la Biblia? Como propuso su corazón. Si Dios le ha bendecido a usted a través de esta iglesia y usted está agradecido con el Señor y quiere que el Señor siga bendiciendo nuestro ministerio, Dios le va a poner en su corazón dar a esta hora. Y si así es, dice, no lo va a hacer con tristeza. Lo va a hacer con un corazón alegre. Y dice, Dios ama al dador alegre. Porque si usted lo da con tristeza, mira, mejor no lo dé. Mejor vaya, gásteselo a la Michoacana allá. Vaya a comprar unos Kentucky Fried, unas pizzas. Es mejor, disfrute mejor el dinero allá, porque también es maldición para la iglesia cuando alguien dio a fuerzas. Y hay algunos, mira, hasta llegan al punto que son hermanos ávaros que en la iglesia están buscando clientes. La iglesia no es para que usted venga y dice, ¿a quién le puedo vender aquí? Una vez yo fui a una entrevista, se llamaba Los Cuchillos de Cutco. No sé si han escuchado los cuchillos. Hermano, ¿usted escuchó los cuchillos? Según son los mejores del mundo. Nos hicieron una presentación. Cuchillos cortaban todo. Tenían unas tijeras que cortaban los pennies y nos convencieron. Estos cuchillos, si pudieran hablar, hablarían. Diseñados por expertos y doctores, no sé qué. Y nos entrevistaron. Y queremos ver quién es digno de vender estos cuchillos. Bueno, cuando llegué yo, me dice, ¿tú qué haces? ¿Cuál es tu pasatiempo? Y no, pues soy miembro de una iglesia. Y dice, ¿a poco? ¿Cómo se llama tu iglesia? Y se interesaron mucho en el hecho que yo era parte de una iglesia. Dije, amor, son cristianos como yo. Bien ingenuo, ¿verdad? ¿Dónde está tu iglesia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo está, qué tal el tamaño de tu iglesia? No, mi iglesia es grande. Es una iglesia grande, sí. Yo creo que tú serás como me gusta tu actitud. Ya, de los 40 que fuimos, quedamos nada más 10. ¡Wow! Los últimos. Ya me di cuenta que este era parte de un club, no sé qué. Este era un estudiante en la escuela. Y la mayoría eran miembros de iglesias.
Y después dijo, mire, si usted quiere vender los cuchillos, pues necesitas comprar tus propios cuchillos. Ahí fue donde todo se acabó para mí. ¿Y cuánto cuestan los cuchillos? Nada más $600. Pero recuerda, son los cuchillos que Dios mismo diseñó con su propia mano allá en el monte Sión. Junto a las 10 mandamientos diseñó el cuchillo. Así de tanto hablaban. Yo cuando hablé con mi papá, no, ese es puro engañamenso, digo. Y ¿sabes por qué te contrataron a ti? Porque quieren que tú se lo vendas en la iglesia. Y algunos vienen a la iglesia y, hermano, ¿has escuchado de Amway? Yo no tengo nada en contra de que usted venda Amway, que usted venda cuchillos, que usted venda seguros, que usted venda casas, que usted venda carros, que usted venda lo que sea. Usted se gana la vida honestamente, pero allá afuera. Aquí no. Es que yo vendo Mary Kay allá afuera. Y le pido, por favor, no le ande vendiendo a los hermanos que Mary Kay, que trate de buscar sus clientes con gente allá afuera, porque va a perder la relación, la amistad. Después ya no va a querer venir a la iglesia porque el hermano no le pagó, le entregó los Amway y no le dio lo que es. No. Estas cosas no se deben hacer. Mire, en nuestra iglesia llegó un punto, nuestra iglesia, el edificio era grandotote, donde mi papá fue enviado, una iglesia grandota. Me refiero también al edificio, eran como 2-3 cuadras de distancia. El auditorio estaba a un extremo y el estacionamiento estaba al otro extremo. Y un día le dijeron al pastor que ya llevan semanas allá afuera, como un tianguis. Y el pastor va allá afuera y miraba que en cuanto terminaba la oración, algunos hermanos corrían a abrir su changarro. Sus cajuelas las abrían y ahí colgaban camisas, algunos pantalones, otros tenían perfumes, y algunos estaban vendiendo tacos, otros estaban vendiendo hot dogs, y otros estaban vendiendo chicharrones, otros estaban raspados. Nada más faltaba que tuviera una feria ahí también, ahí una, ¿cómo se llama esta rueda de la fortuna? O sea que encima de que hay falsos maestros sacando dinero de los cristianos, hay líderes manipulando a los cristianos para que den, y otros forzándolos a que compren sus cosas. Todavía hay hermanos que también vienen con, a ver cómo le saco a este hermano. En nuestra iglesia no vamos a permitir eso. No es algo, yo creo que bíblicamente eso causa más daño. Me dijo una mujer, yo no voy a la iglesia cristiana porque en cuanto se acaba el servicio empieza el negocio. Y yo no le puedo decir que no es cierto, porque yo estaba en iglesias que así era, donde la gente que servía nunca entraba al servicio porque estaban arreglando la comida todo el servicio. Y ese era, entre comillas, su ministerio. Entonces ellos pasaron años sin estar en el servicio porque estaban sirviendo al Señor. Y eso no debe ser así. Todos tenemos que estar en el servicio escuchando la predicación de la palabra. Y cada quien debe dar, si Dios le pone en su corazón, conforme al corazón que usted tenga. Y así es como vamos a hacer las cosas. Si no hay, no hay. Diciendo, papá, saca la sangre de una piedra. Si el Señor quiere, Él nos va a dar. Si el Señor quiere, Él nos va a bendecir. Pero quiero decirle a usted que la iglesia no es un mercado. Por eso vemos el celo de Jesús, letra B. Jesús estaba enojado. Dice, haciendo un azote de cuerdas, el 15. Ahora este se llama el enojo justo. A muchos piensan que Jesús nunca se enojaba. ¿Cómo no lo pintan a Jesús? Bien tierno, una voz muy suave, muy tranquilo, muy sereno, muy manso. Pero usted tiene que leer que en la Biblia Jesucristo era un hombre masculino, su trabajo era albañil. Ese hombre hablaba cuando predicaba a una congregación de 5,000 hombres y las mujeres tenían una voz de mando, tenían una voz fuerte. Dice la Biblia ahí en una ocasión que él se enojó en Marcos 3:5. Entonces mirándolos alrededor, ¿con qué? Con enojo. ¿Cómo supieron que estaba enojado? Se le notó en su cara, ¿no? Los miró, ¿cómo? Así los vio. Ay, está enojado Jesús. Note lo que dice ahí Marcos 9:32. Jesús les acaba de explicar algo. Dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían, ¿qué dice? Miedo. Tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué tenían miedo de preguntarle? Que se los iba a reprender, los iba a regañar. No entendían. Pregúntale tú. No, hombre, yo no le voy a preguntar a Jesús.
Le tenían miedo. En una ocasión Jesucristo le dijo a Herodes zorra. Era una grosería en el tiempo de Cristo. En otra ocasión vemos que Jesucristo le decía a los fariseos hipócritas y les maldecía, los maltrataba. Oh, sí, Jesucristo era tierno y amable con sus discípulos y la gente que le buscaba con fe. Y Él va a ser amable con nosotros cuando lo busquemos nosotros y lleguemos humildemente a Él. Pero si necesita el Señor venir a nosotros con cuerdas, Él lo va a hacer también. A mí me gusta el Dios del Nuevo Testamento, dicen alguna gente ingenua. El Dios del Antiguo Testamento es muy malo. Mire cómo tanta gente mató. Ay, no, me gusta Jesús. Él es buena gente. Bueno, nada más vea Apocalipsis y ve qué buena gente es Jesús. Jesús va a traer toda su ira, va a destruir a todo hombre que está aquí. Dice la Biblia que la sangre va a llegar hasta el freno del caballo de tanta gente que va a estar muerta. Jesucristo es sano, santo, es celoso, es justo. La Biblia dice que es un Dios de ira. Después de que Jesús hace esto, después de que Él tumba las mesas y todo eso, dice que ellos piden una señal. Escribo ahí la señal. La señal. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Está diciendo, muéstranos un milagro para que veamos con qué autoridad haces estas cosas. ¿Quién te crees tú, Jesús? En otras palabras, muéstranos algo, dice el 19. Respondió Jesús y le dijo, destruir a este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la palabra y la palabra que Jesús había dicho. ¿Cuál fue la señal que Él les dio, les ofreció? ¿Cuál era esa señal? La señal que Él les dio era su resurrección. Dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a construir. Pero estos malentendieron. Pensaban que hablaba del templo que estaba construido. Y ellos dijeron, ¿cómo es posible si en 46 años construyeron este enorme templo? Pero Él hablaba de su propio cuerpo, hablaba de su resurrección. Dice Mateo 12:39, donde Jesús dice, Él respondió, le dijo, la generación mala y adúltera demanda, ¿qué cosa? Señal, pero señal no se les dará dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está diciendo, esa es la señal. Siempre que le pedían, danos señal, ¿tú quién eres? Siempre su señal era referida a su resurrección, pero ellos no lo entendían, porque todavía no había resucitado. Pero para usted y para mí, en nuestro tiempo, Jesús ya resucitó. Resucitó aproximadamente hace más de 2000 años y sabe que es la única señal que necesitamos. Mucha gente dice, ¿por qué no se convierte la gente? Tal vez si hubieran algún milagro, los milagros no van a hacer que la gente se convierta. Porque Dios ya nos dio la señal máxima, la evidencia máxima de que Cristo es Salvador y Dios, el Hijo de Dios, y es su resurrección. Dice ahí Romanos 1:4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, mire, por la resurrección de entre los muertos. Es por su resurrección que usted y yo tenemos salvación. Pablo dijo, sin la resurrección estamos perdidos, no hay esperanza. O sea que lo único que la gente necesita escuchar es el poder del Evangelio. Que una persona escucha el Evangelio. Muchos dicen, ¿por qué en Venezuela, ahorita que hay tanto crimen, la gente no se está convirtiendo? Porque el crimen no convierte a la gente. Porque en México, de vez de tanta matanza, 30,000 personas muertas, desaparecidas el año pasado, ¿por qué la gente no está buscando a Dios? Si están pegando piedra a fondo, ¿sabe por qué? Porque esas cosas no hacen que la gente se convierta. Aquí en Estados Unidos tenemos bendición y la gente no se convierte. Gente dice, yo uso el Face, uso el Twitter, uso el YouTube para alcanzar a la gente, pero la gente no es alcanzada. ¿Sabe por qué? Porque lo único que Dios usa es el Evangelio. ¿Cómo se salva una persona que es católica? Con el Evangelio. ¿Cómo se salva un islámico? Con el Evangelio. ¿Cómo se salva un budista? Con el Evangelio. Es el poder de Dios para salvación. Dice 1 Corintios 1:22-23, porque los judíos, ¿qué piden? Pablo dice, siempre piden señal. Usted observe a través del Antiguo Testamento, los judíos siempre han pedido señal. Los hebreos, los israelitas, siempre decían, ¿y qué señal hay? ¿Y qué señal vas a dar? ¿Y dónde están las señales? Aquel hombre Zacarías en el templo decía, ¿y qué señal hay que me vas a dar un hijo? Y se enojó Dios y dice, pues te vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Esa es la señal que quieres. Dice la Biblia que los judíos, ¿qué piden? Señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice, predicamos ¿a quién?
A Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Usted y yo no necesitamos milagros para creer. Ahora, si creemos en los milagros y si creemos que Dios sana, es el mismo Dios. Pero mucha gente quiere en un sentido manipular a Dios y decir, Él tiene poder de sanidad. No, no, el poder siempre lo ha tenido Dios. Y el que sana, dice la Biblia, es el Dios de la oración. Cuando está un enfermo entre nosotros, oramos para que Dios lo sane, para que Dios restaure. Cuando tenemos una necesidad económica, pedimos que Dios haga un milagro y haga lo imposible para solucionar nuestros problemas. Dios lo puede hacer, pero para que usted sea salvo, usted no necesita estas cosas. La señal ya fue hecha. Jesús resucitó. ¿Usted vio a Jesús resucitar? ¿Pero usted lo cree? Si usted cree eso, la Biblia dice que usted tiene salvación. Porque dice la siguiente parte, Jesús va a la fiesta de la Pascua. ¿Cómo está, hermano? Jesús va a la fiesta de la Pascua. ¿Estamos ahí? En el versículo 22. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús había dicho. Dice 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en ¿qué cosa? En su nombre, pero viendo las señales que hacía. Recuerde que Jesús tenía un propósito para sus milagros y señales, era para afirmar su deidad, para acreditar su mensaje. Al ver las señales de Jesús, creyeron en su nombre. Usted puede ver las señales de Jesús hoy en día también. ¿Cómo, pastor? Al leer la Biblia y ver las señales que Él hizo. Aproximadamente entre casi 30, 40, no me acuerdo cuántos milagros hizo Jesús, así específicamente declarados con nombres y lugares, usted puede creer. Pero note que ellos creyeron ¿en qué? ¿En qué creyeron? En su nombre. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Una persona puede saber que tiene vida eterna. Un hombre llegó a la iglesia y escuchó al pastor y dijo, después del servicio, si usted quiere saber que usted va a ir al cielo, venga después del servicio y le puedo mostrar. Él dijo, nadie puede saber que va a ir al cielo. Y habló con su esposa, ¿tú crees que alguien puede saber? Dice, pues yo voy a ir. Dice, yo fui, hablé, ahora sé. Uno puede saber. Pastor, ¿usted sabe que va a ir al cielo? Yo sé que voy a ir al cielo. Pastor, ¿usted tiene vida eterna? Yo sé que tengo vida eterna. ¿Cómo sabes, pastor? Porque la Biblia me dice eso. Pastor, ¿usted se merece el cielo? Jamás. Yo nunca me lo voy a merecer. Ni aunque me sacrificara, ni aunque viviera 1000 vidas entregadas para Dios, yo no podría ser salvo. Entonces, pastor, ¿cómo sabe usted que usted es salvo? Porque la Biblia me dice que si yo creo en Jesucristo, si creo en su nombre, yo tengo al Hijo. Y si tengo al Hijo, yo tengo vida eterna. Tengo al Padre y al Espíritu Santo viene a morar en mí. Tenemos una vida eterna, la salvación comprada completa por Cristo. Pero pastor, ¿qué tal si pecas? Siempre vamos a pecar. No hay nadie bueno en la tierra. Pero pastor, si te alejas de Dios, ¿qué pasa? Pues va a haber justicia de parte de Dios. Aquí como el hijo pródigo que se alejó, no le fue bien. Y al cristiano que se aleja de Dios, el Señor va a sacar sus cuerdas. Y al que recibe como hijo lo azota. O sea que pierdes, te va mal. Porque Dios no nos salvó para que hagamos lo que queramos, nos salvó para ser ejemplo en el mundo. Y cuando usted no es ejemplo en el mundo, entonces el Señor dice, ven para acá, hijo, te voy a tener que llevar al barbecho. Y solamente tiene que leer la Biblia. Pastor, ¿no cree que la gente entonces va a usar esto como ocasión de la carne? Mire, si un cristiano hace eso, hay de ti. Hay de ti el creer que usted puede hacer lo que quiera porque ya es salvo. Y si aún dice, pues yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Sabe qué me atrevo a decir? Si usted piensa de esa manera, si usted piensa, en verdad piensa, tiene que cuestionar usted, en verdad usted está en la fe o si es un réprobo. Si usted está jugando con las cosas de Dios. Ahora, hay gente que vive muy mal y se siente bien mal. Y ellos quisieran regresar. Pero hay quienes están gozándose a todo como que no tienen conciencia. La Biblia dice que estos tienen la conciencia cauterizada. ¿Sabe qué? No son salvos. Un cristiano va a estar dolido, va a estar avergonzado cuando no está bien con Dios. Pero Dios nos prometió vida eterna. Dice ahí en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro, ¿qué dice otra vez? Nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nos recuerda de nuevo que el propósito de este libro está ahí en Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo, ¿qué dice ahí? ¿No está ahí, hermanos? Oh, tengáis vida eterna.
Vaya conmigo Juan 2:24. Note que esos creyeron en su nombre, ¿verdad? Pero dice el versículo 24, pero Jesús mismo, mire, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Recuerde que es el comienzo de su ministerio. Su fama empieza a extenderse. Muchos se van a arrimar, y Jesús sabía, se van a arrimar buscando algo. Se van a arrimar a ver qué beneficio puede sacar de Jesús. Otros lo van a abandonar cuando Él predique fuerte. Es más, algunos lo van a abandonar en sus momentos más oscuros. Hay quienes van a abandonar a Jesús después de que Él resucite. La Biblia dice que Demas me ha desamparado. Miles van a escuchar a Jesucristo predicar. Pero últimamente, en aquel aposento alto, en Hechos capítulo 1, solamente quedan 120. En una ocasión Jesucristo se reunió con 5,000 hombres, sin contar las mujeres. Algunos dicen que eran como 20,000, 25,000 personas. Una gran congregación. Pero después se queda más con 120. Entonces Él sabía, muchos me van a seguir, pero no van a permanecer en mis caminos. Por eso dice Juan 2:25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Eso nos muestra que Él es Dios. Él conoce todo. Y eso a la vez nos debe retar a nosotros, que Jesucristo debería confiar en nosotros. Podemos ser que Él pueda depender de nosotros. Ahora dice, pastor, Dios no necesita. Mire, si Dios necesitaba un burro, un asno, ¿usted cree que Dios no necesita a los seres humanos? Sí, Dios lo necesita. Él va a hacer la obra con nosotros. Y si no, mire, va a buscarse a otro. Pero hay que tomar la oportunidad que Dios nos quiere usar. Terminamos Juan capítulo 2. La próxima semana continuaremos con Juan capítulo 3. Vamos a hacer una oración.